Bienvenidos y bienvenidas otra vez a su programa Conociendo Otras Fronteras. En el día de hoy, su anfitrión José Luis Morillo, como siempre, estaremos compartiendo con ustedes un conjunto de informaciones sumamente interesantes sobre el contexto internacional. De igual forma, estaremos también aprendiendo y conectando con otras realidades del mundo. En el día de hoy vamos a hacer un análisis sobre lo que sucedió este fin de semana en Estados Unidos. Estamos hablando del atentado que se le hiciera a Donald Trump en un momento donde él estaba promoviendo su candidatura en el estado de Pensilvania. Esta situación que sucedió, que aconteció con relación al atentado que se le hiciera, nos permite a nosotros comenzar a pensar en qué está la sociedad norteamericana, cuál es su situación actual. ¿Por qué se presenta en el marco de una campaña un atentado que hace más de 40 años que esa sociedad no atravesaba por una situación de este tipo? Y esto nos permite entender que Estados Unidos está cruzando por uno de sus momentos más difíciles desde el punto de vista institucional y sobre todo de sus instituciones democráticas. Este elemento que pone entredicho si definitivamente el atentado contaba con la participación de organismos vinculados al status quo norteamericano por todos los elementos que han estado saliendo hasta ahora en la prensa internacional, nos hace pensar que estamos frente a situaciones que nos trasladan a la historia de Estados Unidos cuando sucedieron los acontecimientos de la Guerra Civil, que fue marcada por las grandes diferencias en un momento donde los sectores políticos no se pudieron poner de acuerdo y eso generó una división dentro de esta sociedad que marcó las pautas para los conflictos que a final de la jornada desangraron a este país y que generaron un conjunto de situaciones que hasta el día de hoy todavía se arrastran algunas de estas diferencias. Lo que está pasando definitivamente ha preocupado a la comunidad internacional, ha generado un pánico de si vamos a tener unas elecciones que estén desarrolladas en el marco democrático o si van a haber situaciones que enfrenten de manera directa a la población en Estados Unidos. La verdad que debemos de comenzar a tomar medidas en estos países para que comience a involucrarse la sociedad sobre la base de la participación, sobre la base de la criticidad y no sobre el terror y los conflictos que se han estado desarrollando. Para muchos, esta situación se venía desarrollando desde hace mucho tiempo, sobre todo por un candidato que ha sido bastante punzante, crítico y ha sido uno de los candidatos que ha tenido el discurso más radical ante las situaciones de los migrantes, de las mujeres, de las personas incluso que tienen diferencias desde el punto de vista ideológico. Y para muchos teóricos, esto es parte de un discurso de odio que ha alimentado el propio candidato Donald Trump. Esta situación nos lleva a entender que es el momento de parar, que es el momento de pensar de qué forma podemos corregir estas situaciones para que no lleve a una destrucción de una de las democracias más grandes del mundo que ha permitido servir de modelo para toda América Latina y sobre todo para todas las naciones desarrolladas. Bueno, señores, continuamos con su programa Conociendo Otras Fronteras. Y para continuar conectando con el comentario que recientemente hemos hecho, vamos a pasar a la calle con nuestra reportera Paola Méndez para que nos diga qué opina la gente. Hola a todos y todas, sean bienvenidos y bienvenidas a este segmento de ¿Qué opina la gente? Y en el día de hoy nos encontramos en las calles del Gran Santo Domingo para escuchar un poco de la opinión de las personas a propósito del reciente atentado contra el expresidente Donald Trump el pasado sábado 13 de julio. Es importante resaltar que en este hecho varias personas resultaron heridas y 2 muertos. Así que acompáñennos. ¿Te merece lo que sucedió ayer con el presidente Donald Trump? Bueno, ese caso lo veo muy mal,
en verdad, porque fue un intento de asesinato prácticamente. Entonces nosotros los seres humanos no tenemos derecho en verdad a quitarle la vida a otra persona por cualquier circunstancia o opción que sea. No lo veo muy bien. No, eso está muy mal porque le intentaron quitar su vida, eso no se debe. No estoy de acuerdo con que le quiten la vida a otra persona y menos por política. Nada más saben ellos qué está pasando y qué hay detrás de eso, porque nadie está llamado o sujeto a quitarle la vida a nadie. Y nosotros estamos hablando y abundando, pero ellos tienen su problemita porque es que el presidente fue muy manipulador, muy maltratador y tiene su cuenta pendiente porque no era que era un flyer catcher, el tipo era un cuenta pendiente, es lo único que yo puedo entender y decir. Y bueno, ya llegamos al final de este segmento. Ustedes pudieron escuchar un poco acerca de la opinión que tiene la gente con respecto a este suceso. Recuerden que su opinión es súper importante y que nuestro compromiso es salir a las calles para escucharla. Regreso contigo a los estudios Morillo y nos vemos en una próxima entrega de este segmento de ¿Qué opina la gente? Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network, en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, que ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, quizás la inteligencia, Roberto Gil y Ángela Costa. posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85 y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Señores, estamos de regreso en su programa Conociendo Otras Fronteras. En el día de hoy tenemos un invitado que pudiéramos decir con mucha experiencia en temas económicos, pero sobre todo un gran conocedor del mundo. Es un economista joven, estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero además tuvo la oportunidad de hacer 2 especialidades en Francia, en el ámbito de la economía y sobre todo esa economía política que es tan importante para uno comprender la realidad
de las sociedades y tener una visión mucho más amplia del mundo. Con ustedes tenemos en el día de hoy a nuestro querido amigo Francisco Taveras, que estará acompañándonos en la entrevista central. Francisco, bienvenido a Otras Fronteras. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para desarrollar esos temas que son nodales, sobre todo en la economía internacional, que también afecta a lo interno. Así es, así es. Francisco, yo creo que hay que entrar de una vez en materia y sobre todo hay un tema que preocupa bastante a la población del mundo y a República Dominicana, y es el impacto que generó la guerra de Ucrania y Rusia, que todavía al día de hoy se siguen sintiendo los efectos en las economías mundiales y sobre todo en República Dominicana. Pero lo que más preocupa es que cuando uno quisiera entender que la guerra se fuera a paralizar, vemos que hay una cumbre que termina en Estados Unidos, donde la OTAN termina indicando que va a financiar parte de los recursos que se estarán utilizando en la guerra con Ucrania. Entonces, ante este tipo de situación, ¿qué pudieras tú decirnos? ¿Cuáles son las perspectivas que tiene el mundo? ¿A qué nos vamos a tener que atener a una guerra que aparentemente no piensa terminar en todo esto? Bueno, yo digo que estamos en un punto muerto, vamos a decir, en materia de negociación entre ambas partes. Rusia no quiere, digamos, que ceder en cuanto a, vamos a decir, a los pedidos que tiene sobre soberanía del territorio ucraniano, sobre todo la parte este, muy cercana a la frontera con Rusia, bueno, colindando con la frontera con Rusia, y eso lamentablemente, incluso la intransigencia, ¿verdad?, de la OTAN en ese punto, también lleva a que las dos partes pues se encuentren ya en un punto muerto. Y eso para la economía y para la política internacional reviste de mucha preocupación, sobre todo porque estamos ante las puertas, ¿verdad?, en las principales economías del mundo, de la llegada de algunos gobiernos, ¿verdad?, y líderes que, digamos, van a significar realmente o un estímulo a la guerra o sencillamente a una incertidumbre, porque no sabemos en qué va a parar en dado caso de que esos, vamos a decir, políticos nacionalistas lleguen a gobiernos en Europa, en Estados Unidos, etcétera. Lo que sí es que la guerra en Ucrania generó unos impactos muy fuertes, sobre todo en la cadena de suministro y en ello en los insumos productivos en todo el mundo. Y los grandes afectados de esta política realmente de aumento de la inflación externa, la cual no realmente impacta lo que son las economías. O sea, las economías no pueden incidir en lo interno con políticas propias, sino que son inflación importada realmente de los precios de los insumos principales que utilizan las industrias y utilizan el sector agropecuario de países como del continente africano, de América Latina, y República Dominicana es uno de esos países que, a pesar de que tiene un buen sector productivo, digamos un sector agropecuario muy competitivo, y que nosotros producimos cerca del 75-80% de todos los bienes de consumo agropecuario, sí, nuestra agropecuaria depende bastante de los insumos industriales y los insumos productivos que se generan fuera de la economía dominicana, y eso lamentablemente implica unos impactos a nivel de costo que, aún aplicando políticas monetarias, no podemos realmente parar. Y es por ello que en el año 2021 y 2022 nosotros vimos cómo la República Dominicana tuvo que asumir una serie de políticas fiscales, sobre todo anunciando una batería de subsidios, sobre todo al combustible, porque el petróleo no lo podemos producir internamente, pero también a muchos insumos de la agropecuaria. La harina también fue de alguna forma subsidiada, la soya, el maíz, los fertilizantes que se utilizan en la agropecuaria dominicana. Es decir, que tenemos esos elementos aún impactando desde el plano de la economía internacional. Si persiste la guerra, eso significa que aún esos subsidios estarán vigentes, y lo único que se ha reducido prácticamente de toda esa batería de insumos, digamos que ha aligerado un poco la carga fiscal del Estado, es el precio de los combustibles, que implicaba unos
30.000 o 25.000 millones de pesos anuales simplemente subsidiando el precio de los combustibles internamente. Pero ahí interesante, Francisco, quizás para que tú puedas seguir desarrollando sobre el mismo tema que está mencionando, poder un poquito ver la parte que pudiera pensarse, cómo el Estado Dominicano o las economías del mundo, estas economías pequeñas como mencionaba Latinoamérica, África, han podido preservar la estabilidad económica en sus países. Sí, visto lo que tú señalas, la mayoría de los temas inflacionarios dependen a factores externos y ha sido uno de los elementos más importantes que ha impactado los niveles de inflación en los países, que ha sido muy alta. Entonces, ¿cómo se han logrado mantener a flote? Sobre la base, ¿qué ha sido lo que han utilizado como mecanismo importante? Para que la gente pueda tener una idea de que a veces hablar de economía en los países no es solamente cuando tú vas al supermercado, que es donde la gente dice que siente la economía, sino que hay otros elementos que están detrás de las cortinas, que no se ven y que son los que terminan realmente teniendo la incidencia importante. Esa es una parte, digamos, de la menos comprendida en materia de estructuración de los precios al interno de una economía. La gente cuando va precisamente al supermercado nota ese aumento de los precios. Sin embargo, digamos que los países, incluido la República Dominicana, que ha sido investida con ese aumento de los precios de los insumos que se producen a lo interno de nuestra economía, o sea, son utilizados a lo interno y que impactan los precios de los sectores productivos en la República Dominicana. Y digamos que eso ha sido posible, lograr un poco de estabilidad en los precios y llevarlo por lo menos a la meta de inflación en este año 2024, ha sido gracias primero a la batería de incentivos y digamos subsidios que ha puesto en marcha el gobierno tratando de procurar y de preservar el poder de compra de las familias dominicanas. Ese es un factor importante, es decir, los subsidios a la alimentación y sobre todo al componente energético, ¿verdad?, de consumo de las familias, que son los combustibles. Y por el otro lado, energía. Y esa es la única manera que podemos, desde el plano de la política fiscal, dígase de los gastos y de los impuestos, tratar de un poco aliviar lo que es el costo que genera la inflación en los ingresos de las familias. Pero también el Banco Central ha jugado un rol también de estabilización, aumentando, lamentablemente, porque hay que tomar esas medidas para tratar de que los precios se vuelvan a su redil de estabilización, es aplicar las políticas restrictivas, digamos, de aumento de la tasa de interés para un poco que aliviar lo que es la demanda de consumo tanto de las empresas como de las familias. Y eso, de alguna manera, genera un componente de estabilización de los precios porque le quita, por un lado, demanda de crédito que va a la inversión y al consumo de la familia, y por el otro lado el gobierno con la política fiscal está aliviando o aumentando el ingreso disponible de los consumidores con los subsidios. O sea que digamos que esas son las dos variables en materia de política económica que están pesando o están en juego para, tratar de parar un poco el efecto de la inflación en nuestras economías. Mira, muy interesante, permite generar una idea mucho más clara de estos procesos, pero tú sabes que hay un tema obligado a tratar y es las elecciones de Estados Unidos y el curso que ha tomado, sobre todo la situación que sucedió este fin de semana, cómo ha impactado en el imaginario de la ciudadanía en Estados Unidos y en el mundo, porque todo el mundo se ha quedado definitivamente sorprendido, porque no se imaginaban que podía darse un acontecimiento de este tipo. Esto, desde el punto de vista económico, ¿cómo afecta, por ejemplo, a esa sociedad norteamericana? ¿Generaría esto algún tipo de alza? ¿Podría producir algún tipo de vamos a decir, de restricciones, de que los inversionistas comiencen a valorar los niveles de inseguridad que está viviendo esa sociedad? ¿Cómo se refleja estos procesos a nivel de América Latina? Esto un poco para que tú puedas darnos algunas ideas desde el punto de vista económico sobre este impacto de estas situaciones que acabamos de ver el fin de semana.
Bueno, yo digo que esas manifestaciones que se están dando de un giro, ¿verdad? Esa división que existe en el enfoque de la política a lo interno de los Estados Unidos tiene un efecto a nivel de América Latina, tanto en lo político como en lo económico. En lo político vimos que el primer ejercicio político y la emersión sobre todo de Donald Trump como figura política tuvo como consecuencia la estimulación de liderazgos autoritarios, soberanistas, nacionalistas en toda América Latina. El caso de Bolsonaro, por ejemplo, que es digamos que es uno de esos ejemplos en América Latina, pero también tenemos el caso de Milei en Argentina, que aunque no tienen, digamos que vinculación un tanto directa con el trumpismo, tienen algunas cosas en común. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la bajada de los impuestos, una política antiestado y una política totalmente neoliberal, de que los sectores estratégicos de la economía deben estar en manos privadas. Pero eso genera, sobre todo en el giro que se le da a la política, que impacta a las políticas económicas. Una vez, por ejemplo, este hecho obligatoriamente va a impactar en los resultados electorales en Estados Unidos. Posiblemente Donald Trump se haga con la presidencia, eso va a cambiar inmediatamente el escenario económico del país, en el sentido de que ya tendremos un Donald Trump insistiendo, por ejemplo, en ciertas políticas que no dieron resultado en su cuatrenio, como por ejemplo el alza de los aranceles a nivel de ciertos países, una política de guerra comercial, lo que hace que evidentemente que el comercio como factor dinamizador de la economía mundial pues se reduzca. Tanto China como Estados Unidos y además Europa como bloque son las grandes economías en el mundo, y ahí está India, que también está, digamos, emergiendo como una economía de las principales, de las cinco economías principales. Y si Trump insiste en esa política, digamos, de aumento de los aranceles, eso generará un aumento de los precios de muchos bienes industriales, sobre todo de vehículos, de electrodomésticos, de bienes electrónicos, etcétera, y posiblemente de bienes de consumo agropecuario. En el caso de que China y Estados Unidos pues tienen una economía bastante integrada, es decir, complementarias, y en el caso de que Donald Trump insista en el proteccionismo, en un mundo en que prácticamente todos los factores económicos están movibles, eso definitivamente va a generar situaciones económicas estresantes en el mundo. Por el otro lado, ya vemos que posiblemente haya una nueva bajada de impuestos en Estados Unidos. Él insiste en la política de oferta, digamos, de reducción de los impuestos para estimular la inversión, pero lo que vemos es que no necesariamente una bajada de los impuestos implica un aumento de la inversión. Lo que hemos visto es un aumento de las inversiones en las acciones, es decir, las recompras de acciones, que no hacen más que aumentar la desigualdad y generar mayores niveles de ganancia en ese llamado 1% que tanto los economistas, tanto Stiglitz como el mismo Piketty han insistido de que han generado, más que dinamizadores de la economía, lo que han generado es un escenario desigualitario a nivel de Estados Unidos y a nivel de las principales economías del mundo. El mismo Joe Biden no ha hecho una gestión económica mala, o sea, nos vemos los indicadores económicos en Estados Unidos prácticamente en alza, digamos, el mismo desempleo está en mínimos históricos de 4.3%, la inflación ya está controlada, digamos, en el rango objetivo de la Reserva Federal. Y por el otro lado, el crecimiento ha estado por encima de muchas economías, digamos, avanzadas. O sea, el crecimiento de Estados Unidos por encima de un 2.2% es un crecimiento aceptable, porque es una economía con muchos bienes de capital y que para crecer necesita que haya una disrupción tecnológica que permita aumentar la frontera productiva. Pero ese 2.2% está muy por encima de los niveles de crecimiento en Europa, por ejemplo. Es decir, que Joe Biden, además de que ha hecho una buena gestión económica, que contradice lo que dice Trump, que su fuerte es la economía, lo que vemos es que Donald Trump precisamente hereda
una situación económica muy propicia, cuando Obama estabiliza la economía norteamericana y la encarrila hacia el rol del crecimiento y además en un escenario de sostenibilidad. Aunque él dice, el argumento de Trump es básicamente indicar que ese planteamiento de crecimiento económico que señalan los demócratas no está directamente relacionado con lo que la población está sintiendo en la calle. Dice que los niveles de inflación son muy altos, el poder adquisitivo se ha reducido y que por eso él demostró que en sus gestiones él tenía un mejor manejo de la economía. Y ese es el discurso que él ha tratado de promover, que como tú señalas, ha sido un discurso muy enfocado en el tema de la economía. Lo que sí, y ahí me gustaría un poquito que tú pudieras complementar, Francisco, es con un tema muy importante que tiene que ver con estos aspectos de la política norteamericana. Si bien es cierto que la lógica de desarrollo que ha venido generando Biden, pero también hay que señalar que muchas de estas medidas restrictivas que aplicó Trump, este gobierno también de Biden la ha mantenido hasta cierto punto. Entonces, ¿cómo pudiéramos explicar eso? O sea, pareciera que por un lado los demócratas critican algunas de las medidas que tomó Trump, sin embargo, la han seguido fomentando, quizás en una menor medida de como lo habían hecho, porque las medidas restrictivas, por ejemplo, hacia China, este gobierno de Biden la ha continuado. Muchas medidas incluso que Trump había desarrollado a nivel de los migrantes, por señalarte algunos casos, este gobierno también la ha continuado. Entonces, ¿hasta qué punto pudiéramos decir que se diferencian uno del otro? Y eso me gustaría un poco que tú como economista nos pudieras hacer esa diferenciación. Bueno, fíjate, realmente el predominio de las ideas conservadoras ha hecho un poco girar hacia la derecha algunas posiciones políticas, incluso la misma economía como vinculante, ¿verdad?, al tema político, ha hecho también girar el discurso hacia una, digamos, rechazo a las medidas estatales, es decir, el Estado como, digamos, pivote del desarrollo económico ha estado un poco bajo el foco de la discusión y del debate en Estados Unidos. Y eso ha llevado a Joe Biden a asumir algunas medidas que eran propiamente trumpistas, vamos a decir, ese rechazo hacia la relación económica y política hacia China, este gobierno lo ha mantenido, quizás con algunas pocas diferenciaciones, pero en esencia todavía existe, lo cual da aquiescencia a que esta política de Donald Trump en materia de comercio pues tenga aún vigencia. Y es porque realmente en el plano de la discusión de las ideas a lo interno de Estados Unidos, las ideas conservadoras están ganando la batalla, realmente, la batalla cultural. Y eso definitivamente hace que estas políticas tengan aún vigencia. Y por el lado de la migración, fíjate que este gobierno de Biden ha sido un poco distante, no ha asumido una posición concreta con relación al tema migratorio, simplemente desaparece de la narrativa del gobierno de Biden. Y hay que resaltar que si bien la inmigración descontrolada y no documentada puede ser que se constituya en un problema social para cualquier país, no obstante, para la economía norteamericana, el tema de la inmigración implica también un apoyo desde el plano de la economía, porque tanto la agropecuaria, como sucede en todo país que es receptor de migrantes, igual que la construcción en Estados Unidos está fundamentada básicamente en el trabajo migrante. Y decía Joseph Stiglitz hace una semana, haciendo una valoración después del debate que sostuvo Biden con Donald Trump, de que quién gestiona mejor la economía, quién la gestionará mejor. Y él establecía algo muy real y que a veces no es muy popular decirlo. Y es que, lamentablemente, aunque los conservadores no lo quieran entender, la migración es un apoyo económico en aquellos sectores de intensidad de mano de obra y que la mayoría de los ciudadanos norteamericanos pues no trabajan realmente en esos sectores, sobre todo en la industria agropecuaria y en la industria de la construcción, que es uno de los que más se apalancan con el crédito, o sea, tiene una relación muy directa con el sector financiero.
Por lo tanto, hay que tener una política migratoria, y ahí yo creo que Biden no ha sido muy concreto ni tampoco muy claro, una política migratoria de regulación, pero al mismo tiempo de permitir que los sectores productivos puedan prosperar, dependiendo, aquellos sobre todo que dependen de esa mano de obra inmigrante. Oye, mira, incluso el discurso yo creo que no ha sido, que tampoco ha sido de que tan vacilante, ha sido muy directo, porque en el mismo debate, cuando se le preguntaban sobre el tema de las migraciones, ellos decían que han comenzado a regularlo, que incluso señalaba el mismo Biden, que ellos han sido mucho más estrictos en la regulación de las migraciones que el propio gobierno de Trump. O sea, que ellos tienen, basándome en la posición que tú estás señalando, la posición conservadora ha permeado tanto la sociedad norteamericana que ya hasta los propios demócratas en su discurso son radicales con el tema de la migración. Y el otro aspecto importante es el tema económico. Como tú has señalado, las guerras al final de la jornada esconden detrás es un interés económico. Y la lógica de lo que pasa en Ucrania y Rusia y el mismo planteamiento de la OTAN, del jefe de la OTAN, que fue un señalamiento directo contra China, que China tuvo que reaccionar al día siguiente diciendo que deben de mantener una postura de respeto hacia su soberanía y sobre todo a su nivel de independencia y de con quién se relacionan y se vinculan, nos dice cómo ha ido ganando las ideas conservadoras en esta sociedad. Pero quisiera salir de Estados Unidos y dar un salto hacia Europa. Francisco, sobre todo en el caso tuyo que conoces bastante bien la sociedad francesa. Recientemente tuvimos unas elecciones legislativas en Francia que en un primer momento llamó mucho la atención del mundo porque en la primera vuelta los ultraconservadores habían quedado en primer lugar y lo que se estaba vaticinando era que los conservadores iban a gobernar en Francia. Gracias al relacionamiento que hicieron los grupos progresistas, permitió que la izquierda quedara en primer lugar y que el centro derecha, como el caso de Macron, quedara en un segundo lugar. Ahora bien, lo que nos dicen los datos es que no hay manera de poder conformar un gobierno si no es sobre la base de una alianza de esa centro derecha con la izquierda. Entonces, ese escenario que se ve todavía complejo, de hecho yo lo veo mucho más complejo ahora, porque dentro de ese mismo proceso de alianza que hicieron los grupos progresistas, hay una diferencia marcada, porque está la izquierda radical, está la centro, lo que son de centro izquierda, y están lo que yo le diría que son progresistas light, ¿no? Que están aquí y allá. Entonces, ante ese escenario tan complejo que se visualiza, ¿cuál es la mirada de Francisco, una persona que estudió en Francia y que conoce esa sociedad? Bueno, fíjate, en realidad Francia a nivel político es una sociedad bastante compleja porque uno no sabe realmente qué va a suceder, la impredictibilidad en cuanto a, digamos, las miradas políticas a veces son muy fluctuantes y no somos capaces de determinar qué va a suceder. Incluso en la primera vuelta, realmente nosotros pensábamos, ¿verdad?, de que ciertamente era una barrida para Marine Le Pen y su agrupamiento nacional, que es vamos a decir, un partido político que ha ido creciendo poco a poco desde los orígenes de ese partido que se llamaba Frente Nacional, cuyo padre, Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine Le Pen, era el principal líder y tenía realmente una fundamentación fascista, nacionalista, soberanista, pero sobre todo en los aspectos de rechazo hacia lo otro, digamos, que esa ha sido la esencia, ¿verdad?, del pensamiento del Frente Nacional. Y ha ido poco a poco calando en la popularidad y en la preferencia del electorado francés, y eso es lo que realmente preocupa. Cómo este partido realmente fascista, nacionalista, ha ido calando poco a poco, y eso ha sido gracias a que Marine Le Pen ha ido variando un poco esa política, esa identidad partidaria hacia un centro, pero que todavía permanece la esencia, ¿verdad?, nacionalista de ese partido que heredó de su padre. Entonces, la complejidad del sistema nos indica de que hay que hacer realmente una especie de discusión a lo interno de la coalición victoriosa, porque siempre sucede en Francia que cuando la ultraderecha logra avanzar y peligra realmente la estabilidad del sistema político en términos de su institucionalidad,
hay lo que se llama un agrupamiento de los sectores republicanos, así es que ellos le llaman. Aquellos sectores que a pesar de que tienen diferencias antagónicas e irreconciliables, tienen un punto en común, y es que realmente son defensores del Estado de Derecho y de la institucionalidad, y crean una barrera alrededor del avance del sector ultraderecha. Entonces eso fue lo que sucedió en la segunda vuelta. ¿Tú crees que la izquierda radical podrá ser gobierno? ¿Le darán la oportunidad de ser gobierno? Bueno, yo diría que Macron dijo que no, que esa es una posibilidad realmente remota, pero la otra opción que se tiene es vamos a decir, la integración de un gobierno donde los socialistas y los socialdemócratas, el Partido Socialista y Macron, ensamble, ¿verdad?, conjunto, la agrupación que lleva al presidente, pues entonces puedan llegar a un convenio. Pero eso puede generar una inestabilidad dentro de la cohesión de la coalición ganadora, y eso no es, yo creo que va a traer muchas complicaciones para formar gobierno. Yo creo que hay que buscar la manera de integrar a ese polo, a comunistas y al sector de Jean-Luc Mélenchon, que creo que es el que tiene mayor caudal de apoyo dentro de la sociedad francesa, sí, dentro del espectro de la izquierda. No, y fueron los que más votos sacaron. Sacaron alrededor de unos 73 diputados por encima de los socialistas, que lo que sacaron fueron 60 más o menos. Y los verdes. Y los verdes sacaron como 30 y tantos votos, pero yo no creo que incluso ni siquiera si dejan fuera a los comunistas, no tienen forma de llegar a los 289 votos que se necesitan para poder hacer gobierno. O sea que yo entiendo que se tienen que sentar, como tú dices, y tratar de llegar a un acuerdo en ese sentido. Francisco, me parece que la visión que tienes es como la visión más correcta de esa línea que se debe de asumir en Europa. Y ya un poco para terminar, Francisco, me gustaría que tú puedas dejarnos algunas ideas centrales de la perspectiva económica que le viene al mundo con todo estos acontecimientos, porque el mundo parece que se ha vuelto loco y han comenzado a surgir una cantidad de acontecimientos que no pareciéramos que estamos en el siglo XXI, donde muchas cosas entendíamos que ya habían sido superadas. Pensábamos que los tiempos de los conflictos armados como un mecanismo económico habían cambiado y estábamos en los momentos de la conciliación y el manejo de las relaciones internacionales. Esto parece que estamos volviendo al pasado, pareciera que estamos volviendo a una nueva guerra fría en el siglo XXI, y lo que nos hace generar un panorama económico bastante complicado. Entonces, nos gustaría escuchar al experto en economía que nos pueda decir qué le espera al mundo en los próximos años. Bueno, nosotros estamos viviendo un cambio realmente de hegemonía económica en el mundo, y eso trae sus repercusiones tanto en la estabilidad política mundial como en la conformación y la estructuración de todo el comercio internacional. Yo creo que este tipo de situaciones siempre generan escenarios donde hay que realmente innovar, buscar la forma de que por lo menos los bloques económicos que están marcadamente ya definiéndose, tanto en Asia como alrededor de los BRICS, alrededor de ciertos bloques económicos que son contestatarios y que realmente están contestando lo que es el consenso de Bretton Woods. Y creo que tanto el FMI y toda la arquitectura financiera internacional debe responder a esas nuevas realidades, y eso amerita necesariamente que la tiranía, que yo digo financiera, que se tiene alrededor del dólar, tiene que de alguna manera congeniar nuevos escenarios con nuevas monedas y nuevas estructuras financieras que puedan llevar un poco más de estabilidad política, pero también un tanto estabilidad económica, que es lo que se quiere en el mundo, no volver a la geoestratificación del mundo, que definitivamente va a generar conflictos armados, que es lo que estamos viendo hoy. Ojalá eso se pare y en un momento la sensatez que el mundo realmente recobró después de la Segunda Guerra Mundial, pues retorne en este nuevo escenario en donde realmente se necesita para la integridad de toda la economía mundial y sobre todo para los pueblos del mundo, que necesitan realmente de que
los consensos alrededor de la seguridad social, de la protección social, se mantengan después de los 30 años gloriosos que vivió el capitalismo, de los 40 a los años 70, puedan regresar de alguna forma renovados, pero con nuevos derechos y nuevas situaciones que se adapten a la economía en estos momentos. Bueno, gracias Francisco, la verdad que ha sido un programa, diría que muy interesante, cargado de contenido, sobre todo hemos hecho un recorrido por los diferentes sistemas económicos y además hemos tratado los temas vinculados a las realidades europeas y de Estados Unidos. Así que esperamos que esta no sea ni la primera ni la última, que podamos verte otra vez por aquí tratando estos temas económicos, que podamos llevarle a la población que nos sigue en este programa todo este contenido que ha sido bastante interesante. Francisco, muchas gracias y continuamos con una pausa después de este interesante programa. Enorme alegría y entusiasmo, el programa de protección social Supérate celebra su tercer aniversario junto a los protagonistas de nuestra historia, 1.495.124 familias beneficiadas. Hemos laborado incansablemente para mejorar la calidad de vida de los hogares y sus integrantes mediante la inclusión social y la garantía de sus derechos. En cada proyecto hemos impregnado nuestros sinceros deseos, traducidos en el bienestar y sostenimiento de los participantes. Nos llena de satisfacción el impacto positivo dado a cada familia. Nos sentimos orgullosos del compromiso que hemos asumido, la mejoría de la calidad de vida de los hogares participantes. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network, en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, que ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, quizás la inteligencia, Roberto Gil y Ángel Acosta. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85 y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El mundo. Sus complejidades. Cultura. Datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto?
Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Estamos de regreso con su programa Conociendo Otras Fronteras. En este momento vamos a hacer un segmento que sé que a ustedes les gusta mucho porque le permite conocer el marco legal de otros países y de cómo nosotros poder viajar de forma segura. Nos vamos con nuestra compañera Erika Viola en un cruce legal. Muchísimas gracias, Morillo. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este su segmento, Un Cruce Legal. En la tarde de hoy estaremos conversando acerca del permiso de salida de menor. Este es un documento que emite la Dirección General de Migración, en la cual el padre o madre del menor de edad que va a salir del país otorga el permiso para la salida del territorio dominicano de ciudadanos y residentes dominicanos en el país. Cabe destacar que este procedimiento se realiza a través de la página virtual de la Dirección General de Migración, para lo cual se necesita completar una serie de requisitos legales, como son obtener un poder o permiso notarial, las actas de nacimiento del menor, copia de pasaporte, pagar los impuestos correspondientes, entre otros. Asimismo, es bueno destacar que dicho permiso se debe de obtener 48 horas antes de la salida del menor del territorio nacional. Si quieres conocer más sobre este tema, te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como @conociendoOtrasFronteras y por ahí te podemos responder cualquier duda o inquietud que tengas respecto a este tema. Muchas gracias. De regreso con su programa Conociendo Otras Fronteras. Llegamos, señora, al momento de la parte más sabrosa de este programa. Estamos hablando de cultura gastronómica con nuestro querido hermano Eduardo Paulino. Hola mi gente, ¿qué tal? Bienvenidos a su segmento Cultura Gastronómica. Hoy nos encontramos en los chicharrones de la Cayetano del José, que según nos dicen son los mejores de la zona. Así que te invito a que me acompañes a comprobar si esto es cierto. Si hoy domingo estás buscando una opción para compartir con tus amigos y familiares, este lugar es ideal para ti. Cabe destacar que él mismo tuvo el premio a la excelencia gastronómica en el año 2022, en la categoría La Mejor Comida Callejera, otorgado por la Asociación Nacional de Gastronomía y Hotelería Dominicana. Además de disfrutar de un buen chicharrón, puedes aprovechar y tomarte esa cervecita bien fría que a todos los dominicanos nos gusta y escuchar de una muy buena música a un precio bastante asequible. Chicharrón de la zona, chicharrones de la calle Caro. Estamos aquí para servirle. Cuando vengan al establecimiento, hablan con Manuel García. Raúl Sur, la avenida Cayetano como 100. Los chicharrones, unos chicharrones que pueden disfrutar toda la familia, un ambiente sano, de ese sorteo les servimos, aquí vienen a disfrutar de chicharrones. Las mesas son totalmente gratis, pueden venir y compartir con su familia, mesa gratis, servicio gratis, propina voluntaria. De regreso con su programa Conociendo Otras Fronteras. Señores, vamos a tomar en el día de hoy un espacio de los más interesantes, de los más curiosos, ese que nos va a permitir conocer esos pequeños datos que no siempre tenemos la oportunidad de aprender o de informarnos. Y para eso vamos a conocer el segmento ¿Sabías qué?, dirigido por nuestra querida Amalia Morillo. Hola, mi nombre es Amalia Morillo y bienvenidos a este segmento llamado ¿Sabías qué?
¿Sabías que a los trabajadores de América Latina le han incrementado por cientos a su salario mínimo? Bueno, entre ellos se encuentran México, que ha incrementado un 20% en el salario mínimo. También se encuentra Brasil, que ha aumentado un 6.96% en el salario mínimo. Y por supuesto nuestra querida República Dominicana, que ha incrementado el 19% al salario mínimo. Para mejor entendimiento, tú y yo vamos a evaluar una gráfica que define los sueldos mínimos de cada país. Y entre ellos se encuentran Paraguay con $367, El Salvador con $365, Bolivia con $342, Colombia $335, Honduras $329, Panamá $326, Perú $277, República Dominicana con $245, Argentina $152 y Venezuela tiene $3.61. Pero mejor mencionemos lo que ganan, lo que tienen mejor ingreso económico, que son Guatemala con $417, México con $440, Ecuador $460, Chile $521, Uruguay $570 y Costa Rica con $687. Es importante que sepa que estas estimaciones se basan en valores nominales. Hemos llegado hasta el final del segmento, nos vemos en una próxima entrega. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, conociendo otras fronteras. Esperamos que haya sido de su gusto y como siempre le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Así que nos vemos el próximo domingo.